Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él, y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y con Luis Balbino. ¿Balbus? Saludos. Oye, la música se escucha... ¿Qué pasó? Como que hace tiempo que no estábamos en el estudio así. Bueno, la semana pasada. Sí, pero no, la música hoy se escuchó particularmente... Y ahora tenemos estudio nuevo. Peposa. Yo cambié de estudio. Ya no estamos en Coco House. Le damos las gracias, obviamente, al equipo de ese espacio allí en Cobian Plaza, en Santurce. Muy agradecido por... yo estuve ahí casi 2 años, entre una cosa y otra. Pero por cuestión de producción, pues decidimos... No de producción, o sea, de espacio, sino más de tiempo, de dinero y de inversión y eso, pues decidí hacer una relocalización. Pero tenemos aquí un estudio de respeto. Esto se ve elegante. Con la milla de oro. Con todo. Es un piso alto, tú sabes. No estamos en un closet. Yo creo que es un espacio que demuestra el prestigio que tanto tú como yo ahora gozamos. El jueves estuve... ayer, ¿no? Antier estuve en WKQ. Ajá. Estuvimos en el programa antes del de nuestro querido amigo. Espero no haberle ensuciado el micrófono. Bueno, si no se tiene que... ¿Qué huele a azufre? No se ensució la boca hablando de nosotros, pero se ensució la boca respirando tu saliva. Es un buen tipo, mano. Pero pues, yo no sé por qué se cogen estas cosas tan luchas tan personales. Uno tiene que... Bueno, él diría que lo que pasa es que nosotros no la cogemos suficientemente personal, porque somos unos mercenarios que no creemos en nada, que en realidad somos leales al partido del dinero. Pues fíjate, yo estoy en total desacuerdo, pero... Pues, para eso es la libertad de culto. Él le puede rendir culto a lo que le da gana. Sí. El culto a la revolución. ¿Has tenido una semanita cargada? Sí, estoy... Me ha estado pegando cuernos. Lo cogí exhausto. Personal. Estoy exhausto. ¿Estás exhausto? Sí, no, ya de tiempo que no hablaba tanta... y es porque es difícil, o sea, explicar... Yo sé que la gente piensa lo contrario, pero explicar conceptos estadísticos de política es difícil porque tú no puedes... Cuando nosotros hablamos... con unas abreviaciones, quiero decir, shorthand, ¿no? Uh-huh. Con un... Sí, con un lenguaje técnico Un lenguaje técnico específico que cuando tú tienes que comunicar a una audiencia masiva y explicarlo, pues es complejo. Pero nada, tampoco es tan... Una vez tú entiendes el concepto, no es una ciencia. Tiene unos incómodamente elementos artísticos. Yo creo que la gente le dice ciencia a cosas que no son ciencia.
que son más o disciplina o arte, pero... Sí, el tema de las encuestas, que es el que hemos estado esta semana, todo el mundo discutiendo, tú estás agnóstico. Yo estoy en mi blackout. Yo creo que es un tema que requiere que hay mucha cosa de arte y sobre todo las últimas encuestas que hemos visto, pues hay un elemento hasta de fe, de que tu arte es... Ese es mi problema. Mira, en términos de la audiencia, ¿verdad? Para que sepan un poquito de la conversación que yo tuve con Luis y he tenido con otras. Ábrelo. Que yo he tenido con... Refrescante. Fue un refresco, señores. Que hemos tenido fuera de... Yo estoy en un blackout. Yo no he estado en medio. Excepto grabamos con Beto de Beto Podcast. Algo para Impulso Boricua. Pero fue muy filosófico, ¿no? Y fue muy filosófico, lo que no fue de Impulso Boricua. No hablamos de elecciones ni nada. Yo estaba en un blackout. Yo diría, diablo, desde la semana de arriba. Y para mí, la parte... Y por qué, por ejemplo, Albelo no va a hacer predicciones... Y a todos los demás que querían predicciones se las pueden meter por el joyo. Yo cojo bien en serio mi credibilidad cuando comento y opino de algo. Y yo, si no conozco las variables, se me hace difícil, tan cerca de un evento, cogerme en serio yo mismo y decir, yo creo que va a pasar X, Y, Z, porque yo no sé. Uno de los problemas que tuve, por lo menos de mi perspectiva, no quiero decir predicciones, pero lo que yo pensaba que iba a ocurrir ha sido que una de las premisas que todo el mundo tenía era la de gastar los chavos. Era que el gobernador iba a gastar. Y yo le he dicho, si ustedes buscan los primeros programas de bipartidismo Strikes Back, que yo decía, pues va a recaudar todo el dinero del mundo y va a gastar todo el dinero del mundo en un blitz mediático que va a durar meses y esa era la punta de partida. Pues eso no ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, en algunas ocasiones ha sido lo opuesto. ¿Verdad? Si la comisionada ha gastado parejo o hasta más. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me quitas la premisa operativa de donde yo partí todo mi juicio, pues yo me quedo en nu. No, y yo no quiero entonces... está en una situación donde tengo que rearticular todo un argumento porque creo que me voy a ver como un morón y a mí me gusta no verme como un morón particularmente. Esa es mi visión. Ese es un poquito de mi orgullo personal. Y por otro lado, aunque habían diferencias metodológicas en las encuestas de Atlas y El Nuevo Día, que eran las únicas que teníamos disponibles en ese momento, ambas contaban una historia bastante similar en ese momento. Era una historia de una carrera con la comisionada empezando bien y Pierluisi cerrando la brecha, y tú dices, bueno, pues si está cerrando la brecha sin los millones que tiene, pues tú puedes llegar a la conclusión de que la cierra. Ahora mismo, en la ausencia de ese factor y con unos mensajes bastante, en mi opinión, persuasivos de ambas partes, o sea, ninguno de los dos ha dicho algo que es completamente absurdo o contraproducente, completamente, ¿verdad? Porque siempre tú puedes buscar, Siempre hay algo de un mensaje que encojona a otra, tú sabes. Pero... en la ausencia de eso, pues tienes una señal cualitativa, como que se dice incómoda, porque no puedes decir ni para un lado ni para el otro. Y por otro lado, tienes 3 encuestas públicas en la última semana que dicen cosas totalmente completas puestas entre las 3. Sí. Tienes El Nuevo Día diciendo esto está empate, aunque con una leve ventaja para Jennifer, pero levísima. O sea, una ventaja tan leve que se supone que el esfuerzo de operaciones de campo del gobernador la pueda neutralizar, ¿no? El esfuerzo de voto adelantado. Tienes a Atlas diciendo el gobernador va a barrer, y tienes a Benave, porque Jay que lo subcontrata, que es un encuestador serio. Yo sé que no es tan conocido como los otros dos por los medios, pero es una persona con mucha experiencia privada, diciendo que lo opuesto, que Jennifer va a barrer. O sea, tienes 3 encuestas y 2 van a estar mal, probablemente. Si tú me preguntas a mí basado en mi experiencia, pues yo te puedo decir qué metodologías y cuáles son los defectos que veo y las virtudes que veo en las 3. Eso lo podemos hacer después. Pero realmente ahora mismo no estaríamos añadiendo nada a la discusión porque no sabemos. La prueba de fuego es mañana. No, y que después es un día antes, pero esto va a salir hoy, ¿verdad? Así que entonces, pues yo me veo forzado a sell my book. No voy a hacer otra cosa, así que... Sí, no, pero creo que quede claro de que las 3 encuestas... y añadir a lo demás, el siguiente factor, que es la discusión informal que se da, donde en otras campañas tú hablas, vamos a ponerlo de esta manera, en otras campañas tú hablas con el lado que termina perdiendo y tú hablabas con ellos 1 o 2 semanas antes y en privado había cierto reconocimiento ya a cierto nivel de la jerarquía. En esta te puedo decir que de ambos lados
la actitud es patria o muerte venceremos, ¿verdad? Y esa parte también dificulta porque no tienes, por lo menos yo, Cristian, ¿verdad? Yo no tengo ese insider knowledge que, ¿verdad? Si fuera a comprar acciones eso sería ilegal, pero en el mundo de comentar pues no lo es. Y esa parte pues creo que dificulta cualquier discusión seria a un día antes del magno evento. Y que las encuestas internas de los candidatos no han salido a la luz. Ni siquiera las verdaderas, ni siquiera esas han salido. No las han filtrado. No se han filtrado ni se ha discutido. Yo sí veo que en ambos bandos, noté desde el jueves. Caquita. No, eso lo notamos desde el episodio de los trincos. Pero veo que hay como que un ánimo en ambos en el PNP. Todo el mundo está como que no peleemos mucho porque quedan 2 días. No vaya a ser que pierda. Noté un poquito eso, como un poquito de una generosidad inesperada. Hubo lo deberíamos mencionar, la demanda esta que ocurrió de la comisionada al equipo electoral del PNP como institución. Que a mí me pareció, estaba hablando eso con un amigo en común, que la gente me decía, mira, ¿y por qué está pasando eso? Y obviamente nosotros que hemos tenido experiencia dirigiendo campañas, pues miren, les voy a decir un secreto, que no es muy secreto. La gente que está en campañas políticas tiene egos generosos. Y entonces tú tienes un montón de gente que está literalmente poniendo su prestigio en que vamos a ganar esta cosa y se quedan a pelear allí. Y si el candidato, aunque diga, mano, que este papelón que me están haciendo aquí, y no estoy diciendo que este es el caso, estoy diciendo en general, cuando tu equipo electoral se mete en una pelea, aunque tú digas, mano, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué sentido tiene? Tienes que defenderlo porque si no los defiendes se enchisman y se te van. Entonces yo creo que hay un montón de gente que está diciendo, ya vi que por lo menos del lado de... Escuché a Ramón Rosario ayer en Noti1, escuché al mismo Ángel Cintrón hasta cierto punto. Siempre se tiran las pollitas, pero especialmente a Ramón lo noté bien tranquilo, como que después de esto Jennifer la vi en Tele 11, muy relax, como que nos vamos a unir, todo está bien. Bueno, yo he estado en mi blackout, también incluido que estoy trabajando en una transacción, así que estoy 100%. Sí, porque ante la duda, my money. Y yo hago dinero de abogado, no de comentarista, ¿verdad? Todo. Y a veces lo de comentarista cuesta. Esto es un labor of love. Entonces, vamos a decir que hay gente que llevan toda la semana llamando para sell the book, ¿verdad? Entonces, en un momento, el lado de Pedro estaba llamando para sell the book y dentro silencio. Y normalmente llama al lado de Diego. Y hace 2 o 3 días, el lado de Diego ya no llama tampoco y dice, ay, fundillo trinco. No hay forma. Mira, yo quiero que la gente esté clara. Si tienen dudas, salgan a votar. O sea, no lo pregunten a nosotros. Si usted tiene una duda sobre qué va a pasar, vaya y vote por el candidato de su predilección y deje de molestarnos. No, a mí la que me molesta es cuando me llaman y me dicen, yo no voy a votar en la primaria, pero es que es curiosidad que tú crees. Y yo, pero vean que yo soy un mono para entretenerte. ¿Y tú qué vas a hacer? El mono está todos los días en Nación Z a las 7 de la mañana. El mono endosó a Pierluisi. Sí, lo vi. No, se puso hasta un banderín en el sombrero. Sí, caramba. Ese mono es un mono muy... ¿Tú sabes cuándo van a tener que escucharme alguien sacó de hecho, me invitaron a un par de canales para ir a comentar mañana. Y yo dije, no, mi blackout es mi blackout. Y alguien sacó un promo de que yo voy a estar en el de WIPR. No, yo no voy a estar en el de WIPR. No sé por qué pusieron mi foto. Creo que tiene que ver con la relación con ABC5 que va a ser... Y yo estoy en el programa de ABC5 de Sin Filtro. Y pues todo el equipo está invitado. Pero si ven mi foto, no voy a estar en el programa. Yo voy a estar el lunes en Nación Z a las 7 de la mañana con Leo. Y va a estar la hora entera. Así que o me van a ver con el moco caído o con los brazos trepados, pero me van a ver rapidito. Yo creo que no importa qué pase, yo creo que... Mira, yo he estado en primaria igual que tú, y yo he estado en primarias que se ganan y en primarias que se pierden. Y como me dijo una vez un conocido profesor, siempre es mejor ganar que perder. Esa es la lección que aprendí. Pero al final siempre se gana porque cuando se gana, pues se gana. Y cuando se pierde, se aprende. Porque nadie aprende cuando gana. Al ganar, la gente no aprende cuando gana. Vamos a ponerlo así, de nuevo. Me gano la vida de abogado. Sí, por eso. Quizás no gane una elección, pero no pierdo. Exacto. Esa es la cosa que uno... Y la realidad es que la gente... Y yo sé que es difícil.
Pero si tú... El estilo de vida de depender completamente del resultado, no del de entender estos temas, sino del resultado de una elección En o una una vida... primaria, es comparable en su estrés y yo creo que al mundo del crimen. Porque en el crimen organizado tú haces billones de pesos, estos mafiosos hacen chavos, pero un día apareciste muerto y nadie se acuerda de ti más. No me encanta la Es que te comparación digo, de la política con... en general, eso pasa, Cristian. O sea, yo creo que hay muchos negocios en la vida que son arriesgadísimos. Y esto es un negocio donde, mano, el tipo se levantó un día y dijo lo cosa que no era. Y de repente, si tú no puedes fundamentar tu vida ¿verdad? En el resultado de una elección. Y yo les recomiendo a todos mis amigos que pues, ¿verdad? Tú tienes tu candidato preferido, etcétera. Pero no... Hay que ir con cierto nivel de estoicismo. Sí. Vamos a ponerlo de esa manera. No puedes estar todo el tiempo pensando, si no gana el mío se acabó el mundo, porque entonces eventualmente no va a ganar el tuyo. Bueno, porque el punto de la democracia es que there's one winner. Es como la democracia hasta cierto punto un poquito como Highlander, ¿te acuerdas? There can be only one. Sí. Hablando claro, gana uno el día de la elección o de la primaria. Y por más que sea dividido, siempre gana uno. Exacto. Pero yendo un poquito entonces... a las órdenes del día, teníamos que hacer este intro de las primarias. Mañana es la primaria tanto del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Salgan a votar, hagan lo propio, cumplan su deber y después adiós que reparta suerte. Pero vimos sobre el tema un videíto que sacó la madrina, yo diría, o la Celestina, dependiendo del escenario. O yo diría que es la partera. Sí, por eso te digo que es la madrina, la partera o la Celestina. Ella sacó La Celestina digo porque es la que junta, tú sabes. Sí, pero Alexandra Lúgaro, que tiene un proyecto ahora con el Molusco, y entiendo que parte del... Esto es lo que yo entendí del proyecto. Ella aparece en los programas de Molusco a hablar con él, pero ella tiene también una cuestión aparte dentro de ese network, ¿verdad? Que se llama La Dosis. Y esta semana sacó un episodio donde estaba hablando de las primarias populares y PNP. Y... ¿cómo lo digo sin que me cancelen todavía? Que me den por lo menos 15 minutos más. Yo quedé un poquito impactado con la arrogancia del tono de ese video, porque esencialmente lo que ella decía era que las primarias son totalmente... Yo interpreté el video como que las primarias son inconsecuentes y que lo que hay son 4 payasos y que ninguno ha hablado de ninguna propuesta y que todo es chihichijá y que total son partidos que son partidos que no son mayoritarios. Y me brincó a la vista, me llamó la atención, mejor dicho, porque hasta cierto punto... Si alguien pudo aprovechar los elementos más banales de nuestra política, ella. O sea, vamos. Ella surgió por un Facebook Live, un video en YouTube, ¿verdad? Que fue vamos a decir, el debut de ella en la política, tirándosele para la gobernación. Que lo grabó, creo que fue en el Colegio de Abogados, algo así por ahí. Y de ahí, pues, marcó su paso. Después fue fundadora de Victoria Ciudadana con Natal y con todo el resto de esos muchachos. Pero esta no es una persona que tiene una larga trayectoria de hacer propuestas que después se hacen realidad y que después al ser evaluada esa realidad, el efecto sea radicalmente positivo. O en el mejor de los casos, neutral. Ese historial es cero. Negativo, incluso. Porque hemos tenido que gastar fondos públicos en su vaina. Yo no recuerdo que ella haya... Yo pienso, Jake. Jay, ¿en serio? ¿Ves lo que te digo que me estaba pegando cuernos? Te las pegué. Y ni promocionaste el podcast, cante cabrón. Ya vengo, ya verás. De hecho, yo creo que sí en uno se promocionó. En uno sí, Jay. Y fue Jay, no fuiste ni tú, puerco. Porque se lo dije. Jay fue el que lo promocionó. Jay tuvo la decencia. Y nosotros no somos BFFs. Y él tuvo la decencia de promocionar el podcast y tú no. Para que tú veas. Yo pienso que ella es una persona muy inteligente, que habla muy bien. Ella es elocuente, es articulada. Estudió Derecho, pero también tiene muchos recursos retóricos. Pero como tú dices, de las
palabras y su análisis que puedes o no coincidir con él, pero siempre lo presenta bastante articuladamente. Y a veces yo creo que ella se beneficia de un contraste injusto. ¿En qué sentido? Pues porque ella es la única portavoz de ella versus los partidos que, de la misma manera que había un Rafael Hernández Colón en el Partido Popular, pues va a haber personas que no son tan elocuentes, articuladas y efectivas. En el PNP tú tienes una persona con la capacidad discursiva de... Para darte un ejemplo, Luis Ferré, que era un tipo de una elegancia indiscutible, y tienes a Georgie Navarro, que es un tipo que se dedica a lo que él hace. O sea, él no tiene que ser... Pero el valor de comentar sobre la política es tú ver por qué ambos son relevantes y efectivos dentro del movimiento político en el cual operan. Claro, pero cuando tú estás viéndolo desde una perspectiva de quién habla más bonito, cuando tú en esa comparación, pues obviamente ella está en la liga en términos de su capacidad de articular, está en la liga de un candidato de capacidad articular. Pero entonces es como que, bueno, si yo comparo al candidato a Javier Jiménez, el candidato de Dignidad, con el asambleísta municipal de un pueblo, pues que no están corriendo para lo mismo, ni deberían correr para lo mismo, ni tener la misma capacidad necesariamente. O sea, ella se beneficia de la comparación. Esa es la gente que la defiende, dice, no, porque, chacho, mira Lúgaro versus tal. Sí, pero es que no están corriendo para lo mismo, no, sus roles son distintos. Más que si me dice, compáralo con tal. Tú dijiste, hablaste de Georgie. ¿Georgie tiene obra? Georgie tiene obra. ¿Tiene es más, la comparación es injusta contra ella. Pues Georgie de los legisladores, por ejemplo, en el Partido Popular, Nalmito. Nalmito es una persona que tú lo ves y dices, la gente critica y la gente dice, ¿qué sabe Nalmito? Bueno, pero en su distrito, Nalmito resuelve una cantidad de problemas que yo reto al 99.9% de la gente que nos está escuchando que me diga que ha resuelto más problemas concretos en la vida de la gente que un Nalmito. Para bien o para mal, pero resuelve. Y yo creo que que Lúgaro vive mucho de eso y de su capacidad de hablar, pero mira, no sé de nada que ella ha hecho. Yo me acuerdo del debate del 2020, de la gobernación ya en la general, que eran Pedro Pierluisi, Charlie Delgado. Que también, dos personas que tienen un récord extenso. Tenías a Juan Dalmau, tenías a Lúgaro, tenías a César Vázquez y tenías a Elo. Yo salí con pánico de ese debate. O sea, no salí, yo no estaba allí, yo estaba en mi casa viéndolo en televisión, pero yo salí con pánico de ¿verdad? De la cena, de la sala, de verlo. Y yo no puedo creer que estaba ahí. O sea, esencialmente, ese debate del 2020 era una persona con una noción de lo que iba a hacer como gobernador, una segunda persona con 3/4 partes de una noción, y entonces un chorro de ignorantes diciendo sandeces. O sea, esto, yo espero que esté en YouTube en un lado. Y todo el mundo, Elo. No. Vamos a poner a Elo en a little box. En a very little box. No, y Elo es... no, pero vamos a ponerlo en a very little box. Es otra categoría. Es otra categoría. Él no está corriendo para gobernar, está corriendo para make a statement. Alexandra es una loquera épica, tanto de temas fiscales como no fiscales, asuntos que tienen que ver con la Junta, asuntos que tienen que ver con el plan de retiro de los servidores públicos. En aquel momento, obviamente, todavía no se había resuelto la quiebra en el tribunal. Y dijo unas loqueras que a mí me dieron pánico. Y me sorprende que una persona que nunca ganó nada, que tuvo esencialmente 2 salpicas en el sartén, que nunca ha podido quedarse más de ciertos meses en un proyecto mediático de discusión política, que no me puede apuntar como política. Yo estoy seguro que como persona privada ha hecho muchas cosas chéveres y en su trabajo en Foundation, en su trabajo en cuestión de la compañera mamá o whatever, yo estoy seguro que ha hecho sus cosas, pero como política nadie me puede apuntar una sola cosa que ella hizo que yo pueda decir, ya, ok, en este tema hay un antes y después de, y que trate con ese nivel de banalidad algo que va a ser importante, porque lo que ocurre mañana va a determinar muchas cosas hacia el futuro. Básicamente ella dijo, estos tipos son unos infelices, vaya y vote por ellos si les da la gana, pero tú sabes, aquí ni nada que decir. O sea, no pudo decir, y fue un poquito para mí decepcionante, es bien fácil criticar a la gente.
es difícil dar un análisis balanceado y decir, mira, esto está más o menos, esto no. Sí, obviamente los medios siempre recompensan el cinismo. O sea, nadie quiere escuchar, ay, es que ese Batia es chulísimo. Pero mucha gente le encanta escuchar, no, porque tal es malo. O sea, ¿me entiendes? O sea, eso es un pillo. Sí, y tú lo notas en la discusión pública porque la negatividad genera más atención en este mundo que lo positivo. Pero la verdad es que todos los candidatos a la gobernación, y a veces yo vacilo con algunos de ellos y digo cosas, pero realmente todos tienen un récord público, para bien o para mal, que tú puedes señalar y decir, estuvieron aquí, hicieron esto, asumieron posturas. Por ejemplo, del menos experiencia que tú quizás puedes señalar es Jesús Manuel, porque es el más joven, y Jesús Manuel tuvo roles trabajó en la Fortaleza como secretario de Asuntos Públicos, lleva 8 años en la legislatura asumiendo posiciones, puede estar a favor o en contra, pero tiene un récord sobre ciertos asuntos de peso. Zaragoza, pues ni te hablo, Pierluisi y Jennifer obviamente también. O sea, yo puedo decir, Jennifer González es la autora de la Ley 7, lo cual es cierto, pero también tengo que decir que ella ha luchado por su ideal político. O sea, tú puedes decir y señalar de diferentes políticos diferentes cosas. En el caso de Lúgaro, no hay un récord, no hay una constancia de lo que ella ha hecho, más allá de ciertas posturas, no quiero decir simpáticas, pero llamativas, como el tema de la marihuana, lo del ateísmo. Pero esos son temas, incluso cuando tomó esas posturas, eran temas resueltos. Aquí, o sea, no hay un partido integralista católico en Puerto Rico que está proponiendo declarar al Papa soberano. Tenemos unos amigos que quizás estarían interesados en ese partido, pero son muy pocos. Sí, exacto. Saludo. que tuvo su momento en el limelight en estos días. Sí. Miren, si ustedes supieran, no ha sido difícil. El punto es que incluso Dignidad, que es un partido que tiene afiliaciones con iglesia, no está corriendo con una plataforma que dice al ateo lo vamos a meter preso. Y lo de la marihuana, ok, chévere, ya para ese tiempo se estaba comenzando el proceso de reglamentar el uso medicinal en Puerto Rico bajo Alejandro. Y mucho antes de que en Estados Unidos el tema, o sea, había ciertos estados, pero no era mainstream. Así que, de nuevo, small potatoes. Y entonces que diga en su crítica que ninguno de las primarias, ninguno de los candidatos ha hecho propuestas concretas. Ahí es que me enervó. Porque digo, ¿has estado prestando atención o no? O simplemente te sentaste al frente de una cámara a hablar basofia. Porque Jennifer González ha hecho su propuesta. El gobernador ha estado corriendo sobre su récord y argumentando de que es necesario que él gane para poder seguir haciendo o culminar la obra que comenzó. El lado de Zaragoza ha estado hablando de su récord. No sé, yo particularmente no creo que es un gran récord, pero es un récord. La propuesta y has hecho propuestas de las escuelas de la comunidad para darte hacia el futuro. Me acuerdo ahora de darle las escuelas a los no, y él ha hecho otras propuestas también, y como senador ha hecho, y Jesús Manuel ha hecho lo mismo. Así que propuestas se han dado. O sea, que cuando ella dice, es que aquí no ha habido ninguna propuesta, solamente se han dado canams. Honey. ¿Sabes? Digo, toda campaña tiene un elemento de movilización y de contacto humano. O sea, yo leí la columna de nuestro amigo... Bueno, lo iba a comparar, gracias, porque lo iba a comparar con la columna que publicó hoy nuestro camarada. Nuestro fan. Nuestro fan número 1. El hombre que se inventó los hechos sobre una columna de Pablo José. Ya lo dijiste la semana pasada. Tienes que soltar. No lo voy a soltar. Yo sé que estás como Luis y Terrero, que cada vez que hablan de Pablo José... Sí, así estoy. Y yo lo entiendo. Yo también lo pasé con Ricky, pero yo tenía 28 años. Ustedes tienen 30 y pico y Luis es papá. Estamos sensitivos. El tipo me cae bien, pero tú sabes, cojanlo suave. No, pero es que tú sabes, cuando tú eres un comentarista, ¿verdad? Y yo, aparte de que sea de Pablo, no. Cuando a ti te pagan por escribir y escribes cosas que no son ciertas en el periódico y cuando te la señalan, picheas. Pues, perdiste puntitos. Anyway, la columna se llama Ópera Bufa, de Eduardo Lalo.
No sabía que buff era la traducción de qué? de buffo. ¿De qué? O sea, eso es un... Buffa es... No sabía que... Yo sé buffo, pero no sabía que la traducción era buff. Ahora, Aprende algo nuevo todos los días. salió en el Nuevo Día, en la edición del sábado 1 de junio del 2024. Y fíjate, a mí sí me interesó algo de la columna de Eduardo. Por eso te la envié, para poder discutirla hoy. Yo no sé si lo leí mal, pero mi percepción del argumento que hace Eduardo es que total es irrelevante quién gane en la primaria, porque todo es un circo para esconder una gobernanza que no existe. Y que impide de alguna manera la independencia. Porque la crítica es, el no existe, la estadidad no va a pasar. Es la muletilla, es una muletilla que igual la tira hoy que la tiraba hace 20 años o 30. O sea, es irrelevante. Lo que haya ocurrido en la historia es irrelevante porque es una muletilla, es algo con cual él sostener su visión de mundo. Él dice, él era un embuste. Antes Muñoz fue un traidor y esto todo fue para encubrir este coloniaje y una gobernanza que no se daba. Después vino el circo del bipartidismo, que es lo mismo, no existe ninguna democracia. Porque la estadidad tampoco es posible. No existe. Y entonces dice... By the way, la idea de que la estadidad está tan lejos hoy como lo estaba hace 60 años es absurda. O sea, quiero dejar eso claro. Yo no estoy diciendo que... Yo no creo que la estadidad es inminente, pero tú decirme a mí que la estadidad que era un comentario tirado al aire en los pasillos del Congreso y que todo el mundo te miraba como si fueras un extraterrestre hace 60 años y ahora un proyecto que garantizaría la victoria de la estadidad fue aprobado por la Cámara. Es una diferencia, ¿sabes? No me digas que es igual. Pues tú sabes que te tengo que poner a ti un par de programas de algunas estaciones de radio para convencer a los estadistas. Porque hay estadistas mismos que no pueden cambiar el tape. Anyway, el punto es que lo que dice Lalo es, pues la estadía es imposible. Eso es una ficción. Pero los populares estamos aferrados al pasado. Ok. Él no. Una pregunta. Entonces, ¿para qué él está en un programa, en un podcast, que su única razón de ser es argumentar a favor de la victoria electoral en su momento cuando comenzó claramente la victoria ciudadana y ahora el alianza, si la gobernanza no existe y todo un teatro? O sea, entonces ¿por qué te levantas por la mañana a grabar ese programa? No, y entonces el mensaje de... Pero entiende lo que estoy diciendo, que si es irrelevante, ¿por qué estamos dándole...? ¿Por qué está hasta respirando el tema? Sí, porque cuando este argumento es el argumento clásico del PSP, El Partido Socialista de Puerto Rico. Partido Socialista, de la FUPI en un momento, pero sobre todo del PSP, que es el retraimiento electoral. No vote las elecciones, como decía el Viso. No vote las elecciones porque lo único que hace es que permitirle a los americanos contar cuántos esclavos, cuántos libres. Y la urna es el ataúd de la democracia y de la patria. Pues entonces, cuando tú dices eso y a la misma vez tienes al candidato que tú apoyas diciendo, yo vengo a gobernar. No tienen que tenerle miedo. No tienen que tenerle miedo a lo que yo voy a hacer porque yo solamente vengo a administrar, a mover una cosita aquí, que tú coja bien. Pero entonces, por otro lado, toda tu gente diciendo, no, él tiene que ganar porque él va a transformarlo todo y va a cambiar va a acabar con el teatro. Y es como si de repente, digo... Oye, y si hay un programa que ha cogido en serio esa propuesta, somos nosotros. Sí, estamos diciendo, vamos a ver, será verdad, es posible. Y lo analizamos y lo vemos bien en serio. Nos hemos leído las 300 páginas de vaina que ha publicado. Pobre del que las escribió y pobre de que hizo spell check, porque eso estuvo brutal. Pero tuvo que leérselas de verdad. Mira, yo estoy en shock. Yo escuché eso, yo leí, yo he escuchado los comentarios que han hecho, yo he escuchado todos los discursos, porque realmente me parece interesante. Porque como popular... siempre me ha parecido fascinante el argumento de que no hay diferencia entre los populares y los PNP, porque yo que he estado en la legislatura he visto las peleas de issues, no de, ay, es que yo quiero controlar los chavitos. No, eso es una crítica como que medio... Y es el cop-out que siempre tiene la izquierda radical latinoamericana, porque esto es una cosa... Bueno, y americana también, porque en Estados Unidos es que viene el término uniparty.
Sí, pero eso en Estados Unidos, como ellos saben que se están matando internamente, hay casi una guerra civil, y lo hablaremos más adelante todo el tiempo de estos tipos, ellos saben que no es real. Pero en América Latina siempre ha estado y el movimiento de izquierda europeos también pasa mucho, esta idea de que los americanos y los demócratas y los republicanos dan igual. Sí. Y es una idea que primero que no es cierta, segundo es muy perniciosa, pero tercero, para mí es un poquito de vagancia intelectual. Porque tú podrías hacer una crítica marxista de los intereses detrás de los demócratas y los republicanos. Y como, por ejemplo, históricamente el Partido Republicano ha dependido de empresarios que tienen empresas de márgenes de ganancia pequeños o que son labor intensive, y el Partido Demócrata lo opuesto, que se sustenta del sector empresarial que tiene márgenes de ganancia altos y le paga bien a los empleados, y a ellos el tema de la relación obrero-patronal no le es tan relevante. Eso es un análisis buenísimo para hacer. De hecho, en Puerto Rico, entre el PNP y el Partido Popular, uno de los temas más candentes usualmente es el tema de las privatizaciones y de las relaciones obrero-patronales. Sí. O sea, que tú ves unas convergencias, tú puedes decir, mira, pues eso, quizás los dos están, entregados al capital, pero no me digas que son iguales. Sí, y de hecho hay un libro, hay un libro, déjame buscarlo, en el Kindle que está escrito por un izquierdoso americano, pero es un libro para mí fascinante porque va en esa línea más o menos de que tienes unos polos de poder que depende de quién. Me enredé buscando el libro. Que depende, cada cierto grupo tiene unas bases de poder que son diferentes en sus características generales y tienes, ¿verdad? Los intereses de la multinacional y de el rump bourgeoisie, entiéndase, vamos a decir, los dealers de carro en un estado. Ese es el mejor ejemplo para mí. Son bien diferentes. Ahora, ambos tienen un compromiso con el capitalismo y el libre mercado, ciertamente, pero el costo y el efecto de ciertas políticas sobre esas diferentes compañías son radicalmente distintas. En Puerto Rico, yo creo que nosotros, es más, en Puerto Rico lo vemos con el estudio que se publicó del Departamento de Desarrollo Económico de Incentivos, donde segmentaron el costo y el beneficio de manufactura doméstica versus manufactura no doméstica, y las no domésticas son todas aquellas que tienen su matriz fuera de Puerto Rico. Entonces las multinacionales, las farmacéuticas, etc. Eso hay una diferencia grande. Por ejemplo, leyes laborales a una multinacional, pues les puede sacar por el techo al Departamento de Recursos Humanos de Puerto Rico, pero no les va a romper la espalda. El aumento de salario mínimo en Puerto Rico a las empresas locales les va a tener un efecto dramático. It is what it is. No estoy diciendo que es bueno o malo. Pero esas diferencias no las hacen porque quieren reconocerlo todo. Que están tratando de crear un monolítico que no existe. Sí, porque están tratando de establecer una tesis. De hecho, mira si esta tesis es antigua, que la crítica neomarxista al nuevo trato es precisamente que el nuevo trato, en vez de confrontar las desigualdades inherentes del capitalismo, o sea, en vez de usar la crisis de la Gran Depresión para retar el capitalismo, simplemente se convierte en un movimiento de reforma para favorecer ciertos sectores del capitalismo que tienen, como dije ahorita, mayores márgenes de ganancia, como el entretenimiento, la banca, la construcción sofisticada, la tecnología aeroespacial, versus los republicanos, que históricamente han estado más vinculados a la manufactura, como tú dices, del estilo más doméstico. Mira, el libro se llama The Chronic Crisis of American Democracy, The Way It's Shot, y el autor se llama Benjamin Studebaker. Ah, sí, claro. Sí. Un palo ese libro. Es que y en Puerto Rico ese análisis aplica, o sea, hay unas continuidades entre del Partido Popular y el Partido Demócrata de los años 40 y 50 y del PNP y el Partido Republicano de la época, que en Puerto Rico, como el tema de inmigración no ha calentado, porque realmente hay emigración. ¿Sabes cuándo se dio ese debate en Puerto Rico? Esta semana. Luis Fortuño estaba en un evento acá y hace unos comentarios. Fíjate, no lo tenía en el roadmap, pero esto es un tema interesante. Luis Fortuño está en un evento que él parece que era el keynote, ¿verdad? Y que hablaba el conferenciante más destacado. Y él en una aprovecha
y dice cosas bonitas de Joan Rodríguez Bebe. Y él dice, mira, yo no... No es de mi partido. No es de mi partido. Y yo voto por los míos. Pero voy a reconocer a Joan porque ella ha estado defendiendo estos mismos temas que son importantes para mí y que eran los que tradicionalmente mi partido defendía. Y hay gente dentro del mismo partido que incluso se me haría hasta difícil entender cómo estamos en el mismo lado. Él hizo ese comentario. Obviamente Tommy, que está en una papeleta y que tiene una delegación, ¿verdad? Que no tiene 22 candidatos. Él no puede ahorrar simplemente reconociendo. El trabajo ahora mismo de Tomás Rivera Chatz es ganar una delegación PNP en el Senado. Esa es su misión como futuro presidente del Senado, ¿verdad? Que es una misión bien diferente a la de un exgobernador. Y Tommy lo cogió. Y después ese comentario de Luis Fortuño, gente lo interpretó como un endoso a Joan y empezaron a publicarlo. Y Tommy pues abrió fuego in a very Tommy way. With a very Tommy gun way. Y yo puedo ver cómo Tomás Rivera Chatz va a decir, mira, caballo, qué bueno que te cae bien ella, pero si suficiente gente se pone a votar por ella en vez de votar por los nuestros, yo puedo perder un par de gente en el proceso. Y entonces entonces los temas tuyos se los van a meter por el joyete. Y los de ella también, porque ella más nada representa a una persona. Así que yo puedo entender pero la parte para mí interesante era Luis Fortuño al articular eso. Lo que estaba diciendo es, bueno, yo Luis Fortuño me recuerdo cuando el PNP era un partido que defendía más los intereses de ese rump bourgeoisie local que tiene unos intereses en cierta liberalidad de política pública porque no puede absorber los cantazos que puede absorber la multinacional. O sea, no olvidemos que la reforma laboral 2017 pues vino con el PNP, no iba a venir nunca con el Partido Popular. El Partido Popular quizás no la quitó. Bueno, el Partido Popular trató de quitarla ahora. Más o menos. Pero ojo que el gobernador Pierluisi la firma. Claro. Que es una de las motivaciones. Y ahí vamos quizás al otro tema, que el PNP, y yo creo que Fortuño lo que está haciendo referencia es que el PNP, y no quiero generalizar, pero sí siento que bajo Ricardo Rosselló, yo creo que Fortuño fue el último gobernador PNP de Puerto Rico. Yo creo que Alejandro García Padilla fue el último gobernador popular de Puerto Rico. Es interesante porque hay gente que dice que Luis Fortuño fue el primer gobernador que no era PNP ni popular. No, yo creo que era republicano. Bueno, Luis Fortuño es el Partido Republicano tú hablabas con cualquier persona de afuera bajo la gobernación de Rosselló Romero y te dicen, no, yo pensaba que era republicano. Nunca pensé que fuera demócrata porque esa era su visión, ¿no? Ese Luis Fortuño hizo la Ley 7. Y la Ley 7 creo que creó un trauma en el PNP y empezó a asociarse con el tabú de que no podemos tocar el tamaño del gobierno, la política fiscal es off limits. Las uniones te pueden deshacer la... Exacto. Yo creo que en el PNP se creó un trauma con Fortuño que ir de ganar por 250,000 de votos a perder contra García Padilla, que muchos PNP pensaban que no tenía que... ¿Cómo es posible que este tipo gane? Dijeron, espérate, nosotros para ganar tenemos que movernos para el centro, en temas económicos sobre todo, y ser más cuidadosos. Y yo creo que cuando tú mirabas los planes fiscales de Ricardo Rosselló, aunque sí había un componente claramente más de derecha que el que hubiera tenido Alejandro García Padilla o un David Bernier, tampoco habían despidos de empleados públicos. No se podía hablar del tema, papá. O sea, si tú respirabas la palabra despido, Ramón te tenía a los 5 segundos y estaba comiendo el culo por teléfono. O sea, no se podía tocar. Ese tema no estaba tocado. Y la parte de los impuestos también, bien sensitivo, no se puede hacer mucho, vamos a ver cómo bregamos, vamos a enfocar el recorte en dos cosas que no nos afectan como institución política, la universidad y los municipios. Y tú lo veías constantemente, cada vez que había que ir al pote, universidad y municipio. Cosa que el Partido Popular no hubiera hecho, ¿verdad? Porque el Partido Popular hubiese subido algún impuesto. El Partido Popular no tocaba la universidad ni con tu... Bueno, ni los municipios. Eso es un tema como que bien complicado. Pues dale. Yo creo que parte de lo que ha pasado, y fíjate qué curioso que tanto Pedro Pierluisi como Ricardo Rosselló, todavía Pierluisi no sabemos cuál es el resultado de la primaria, pero podemos decir que ambos han enfrentado retos significativos internos que Luis Fortuño nunca enfrentó, que Pedro Rosselló nunca enfrentó, y no me digan que la política cambió tanto. Bueno, Luis, yo no estaba en la administración de Luis Fortuño, estaba en los bufetes ya para esa época. Pero lo que
vamos a ponerlo de manera, la resistencia que sí enfrentó Fortuño era la resistencia nacente de eso que hemos visto después. Hasta cierto punto. Pero al final él logró implementar toda su agenda. Cosa que no puede decir los gobernadores necesariamente posteriores. O sea, él no tuvo una derrota significativa en la legislatura que tú dijeras, mano, esto él trató de hacerlo y no pudo. Yo estoy seguro que si nos podemos buscar los periódicos de su época, encontrará... Quizás. No recuerdo alguno en particular que tú dices como que, wow, en esto de verdad se escrachó. Por ejemplo, como le pasó a Ricky con la ley 80, que fue como que una escrachada con el cambio de la ley 80, o como le pasó a Pierluisi. No, Pierluisi tiene legislatura, eso no cuenta. Exacto. Yo creo que lo que estamos viendo con... para colmo... Y también está la diferencia que Ricky y Pedro ambos han tenido que bregar con la Junta. Sí, eso es un factor totalmente diferente. Que te limita la gobernanza, te limita cuán agresivo tú puedes hacer haciendo cambios y te impulsa otros cambios que quizás porque algo que, por ejemplo, Pedro ha tenido que bregar el asunto contributivo con la Junta. Y el asunto de la administración pública del sistema de personal. Que la Junta ha querido meterse ahí. Yo creo que con buenas intenciones, pero no necesariamente con los resultados más efectivos. Y yo sí pienso que en la medida en que la Junta está saliendo, porque vamos a hablar claro, todo el mundo aquí es bien fácil decir, la Junta se va a quedar por 100 años más. Bueno, yo digo 100, pero yo te puedo decir 10. Quizás, yo creo que la cosa... Y es cómico porque recientemente he hablado con 2 miembros de la Junta y ellos me han dicho, bueno, nosotros no duramos 4 años más. Y yo, ¿have you been paying attention, buddy? O sea, no es tu decisión. Yo creo que están de salida. Yo creo que el próximo gobernador posiblemente no los tenga. Al final tú dices. Sí, al final, porque es que, mano... Es que drena. Y ya no están sumando, no están añadiendo valor. Y yo creo que ellos mismos lo saben. Yo creo que quizás el staff no lo ve tan claramente. Pero los miembros que tienen que estar diciendo como que, mano, ¿por qué estamos metiéndonos en esta pequeñez? Se convierte en... Nada, el punto es de que la política ha estado bajo un congelador tecnocrático por los pasados 10 años. Sí. Y por lo que dicen en física, los boundary constraints. O sea, el marco de juego tuyo se ha limitado tanto que yo creo que la política ha muerto. Yo creo que ahora con el tema del estatus, que Jennifer y Pierluisi están peleándose por quién es el más estadista, cuando tienes a un Pablo José Hernández que está impulsando una agenda clásica del Partido Popular en un ambiente similar, el PIB, a pesar de que está escondiendo el tema de independencia, está empezando a ser más ideológico porque tienen presión de su base. Yo creo que la política is coming back y yo creo que eso incomoda de alguna manera a los sectores, y cerrando el círculo, a los sectores izquierdosos que estamos discutiendo. Porque yo creo que ellos pensaban que el establecimiento de la Junta y y la quiebra, todos estos procesos iban a provocar un repensar profundo de la gente de las cosas y iban a hacer que despertaran de su sueño, ¿verdad? Estaban anestesiados, el opio de las masas, etc. Y de repente se dieron cuenta que su agenda, quizás los bipartidismos no tienen una agenda sólida que todo el mundo apoya, quizás el PNP y el PPD tienen retos, pero tampoco es que hay como dice en inglés, un groundswell, tampoco es que hay una demanda en la calle allá afuera de como que vamos a cambiar el mundo. Y los mismos candidatos que ellos quisieran que trataran de cambiar el mundo se han presentado y vendido como candidatos moderados. como que, what do we want? Change. When do we want it? Slowly. Sí. Y entonces tú ves a Juan Dalmau, que quizás es el mejor ejemplo, diciendo, no, yo soy independentista, pero yo voy poco a poco. Sí, pero yo creo que Juan Dalmau lo hace con un doble discurso. Claro, es un doble discurso porque si él de verdad pensara eso, cogería independiente. Bueno, no solamente eso. Que cuando leemos su plataforma, pues no es moderada. Sí, es una plataforma... Es una... De nuevo, con los rules of engagement de que partiendo de la premisa que la va a poder implementar según escrita, es radical. Pero te tengo que hacer un poquito de pressure test ahí porque Jennifer ha estado corriendo con una plataforma de cambio de cuestiones... De hecho, alguien me tiene que corregir. Pero mi impresión es que esta es la primera primaria PNP donde yo no he visto a los candidatos compitiendo por cuál es el más estadista. Si acaso Pedro, recalcando, ¿verdad? Sus logros en el tema de estatus a nivel congresional y sus portavoces diciendo, mira, esta mujer no hizo un carajo con este tema, ¿verdad? Esa ha sido la argumentación pública sobre el asunto, pero
Jennifer no ha estado corriendo con miedo al con el tema de la estadidad. Ni con miedo a que le hagan, Exacto. a que le haga daño el no haber conseguido republicanos. Así que hay un asunto, yo creo, sí, de que el mismo PNP ha habido un asunto. De hecho, a mí me ha sorprendido que Jesús Manuel y Zaragoza no han estado corriendo con una plataforma dura de cambio. Yo pienso que ellos no han corrido con una plataforma dura de cambio porque ambos propondrían cambios. O sea, el cambio de ambos es distinto. Yo creo que la dirección que Zaragoza llevaría el cambio es una dirección bien similar a lo que Pierluisi ha hecho en los pasados 4 años. Él está vendiendo un argumento de que yo soy un par de manos firme y pacífica, que vamos a mantener las cosas más o menos corriendo, que yo no represento un riesgo. Jesús Manuel es más por el lado de... Tiene un parecido un poco su mensaje al de Jennifer, de yo soy accesible, yo soy como tú, yo te entiendo tus necesidades y yo voy a trabajar por ti. Es un argumento más de mis intenciones. El argumento de Zaragoza y el de Pierluisi es más sobre sus capacidades. Yo creo que tú lo vas... Y eso hace difícil que tú argumentes un cambio porque no sabes contra cuál de los dos vas a correr. Entonces, ¿hasta qué punto si, por ejemplo, fueran Jesús Manuel y Jennifer o Zaragoza y Pierluisi, pues entonces tienes dos personas bien similares peleando ¿sobre qué? Pero si yo fuera Zaragoza o Jesús Manuel, yo estaría corriendo una campaña de cambio, que fue lo que hicieron Pedro y Ricky en el 2016. Y lo que hizo Pedro en el 2020. Y la única competencia era cuál iba a ser más cambio que el otro. Pero los dos estaban diciendo, esto tiene que cambiar, ¿verdad? Versus Juan y Jesús Manuel, no le he visto. Bueno, si tú me puedes identificar cuál es el mensaje de ellos dos y convertirlo en una oración, es difícil. Es difícil, porque el mensaje de Zaragoza es, yo tengo experiencia porque estuve en Hacienda, pero no es tan cómodo decir eso, porque obviamente en ese tiempo pues pasaron cosas que a la gente no le gustan. Y en el mensaje de Jesús Manuel, yo soy como tú, pues chévere, pero, ¿verdad? Tú tienes que demostrar una agenda que tú vas a impulsar. Y Jesús se ha quedado en, yo manejé bien el partido está en posición de ganar. Bueno, yo te puedo resumir la agenda, la oración de ambos. La de Zaragoza es, vota por mí porque el otro se babea. Y la de Jesús Manuel es, vota por mí porque yo soy mejor popular que el otro, que también sucks. Básicamente es una... Y no es en reflexión al PNP. Es entre ellos. Por eso que yo siento que esa primaria ha carecido ambos candidatos de un hilo conductor de lo que están diciendo en la primaria y lo que irían a decir en una elección general. En eso estoy de acuerdo contigo. En el PNP, Pierluisi básicamente ha dicho, todo está bien, 4 años más, no sé cuán efectivo sea eso en una elección general, y Jennifer ha dicho, hay que cambiar las cosas, que probablemente es un buen mensaje en elección general, si ella puede explicar cómo ella sería cambio a Pierluisi sin hacer cantos del partido, porque esa es la otra. O sea, Jennifer tiene un reto si ganara la primaria de mensaje, porque por un lado tú dijiste cambio, las cosas están mal, pero por otro lado tú vas a correr con toda la gente que estaba diciendo que estaba haciendo las cosas, excepto Pierluisi. Lo único que estás cambiando es el candidato a gobernador. Lo demás es lo mismo. La legislatura, quizás cambian 2 o 3 legisladores por acumulación, quizás, pero es fundamentalmente el mismo equipo del gobierno. De hecho, yo creo que eso va a ser algo que vamos a tener que hablar el sábado que viene. Y es, ¿qué significa el resultado de ambas primarias? Internamente. Porque yo creo, y esto se lo voy a acreditar a Jennifer, el mensaje de la campaña de Jennifer introduce unos juicios que no necesariamente ocurrirían de si ella no hacía los mensajes. Le voy a dar unos previews de esos juicios. Si Jennifer González gana, ¿qué te dice de lo que ha sido la obra del PNP en el Ejecutivo este cuatrenio? ¿Qué te dice de la actitud hacia Ricardo? ¿Qué te dice de la actitud a ese lado más tecnócrata del partido, ¿verdad? ¿Qué te dice de los jefes, de las posturas hacia Washington que ha tenido el partido? Y esos son 3 boberías que acabo de tirar ahí off the top of my head. Y fíjate cómo el PNP históricamente había tenido gobernadores que, aunque eran bien preparados y personas, ¿verdad? Con récords buenos, ¿verdad? Privados o públicos, porque, ¿sabes? Alcalde de San Juan 8 años no es poca cosa.
cirujano pediátrico no es cualquiera, o sea, el Fortuño es un abogado bien prestigioso. Pero ellos siempre habían mantenido, no tanto Fortuño, pero los anteriores habían mantenido como que esta conexión directa con la gente. Sobre todo Romero y Rosselló, que era Pedro, que era una relación bien populista y personalista. O sea, en el Partido Popular usualmente era un poco al revés, ¿no? El equipo de manejar las cosas en el Partido Popular muchas veces eran funcionarios públicos, gente de la universidad, de la academia, etcétera. Pero el gobernador era un tipo que era medio distante. O sea, como que ha habido un role reversal un poco de que... Bueno, Alejandro fue que yo creo que cambia ese... Y Fortuño, ¿no? Que como que they switch places, entonces... Y algo que yo siempre he escuchado es que, y se dice mucho, ¿no? De qué pasa cuando es incumbente, qué pasa cuando hay una primaria en un partido de gobierno. Y como tú dices, ¿qué dice eso? Porque aún, y yo creo que sin saber el resultado, como no lo sabemos, el mero hecho de que fuera posible un reto al gobernador te dice algo. Y con las estadísticas económicas abstraídas, ¿verdad? De la realidad de la gente en términos de su No pensaría que un tipo con un desempleo más bajo de la historia, con un gobierno que no ha tenido escándalos, con 4 años de crecimiento que no veíamos en no sé cuánto, pero sin embargo la gente no sabe. Pero, y eso es lo que me refería, eso es exactamente lo que acabas de decir, cómo es posible una primaria en este ambiente, y eso es algo que vamos a tener que discutir el sábado que viene. Pase lo que pase. Y en el Partido Popular igual, ¿cómo es posible que el presidente del partido está siendo retado por un senador que nunca, ¿sabes? Que no es particularmente alguien con un récord de popularidad o de activismo en el partido para nada. Yo creo que también... No, y que su argumento es que el presidente del partido no es capaz. Sí. Ese es su argumento. O sea, estos últimos días ha sido ese, ¿no? Total, desde el principio ha sido ese. Sí, pero en estos días ha subido... Ha subido el tono. El tono, sí, lo he escuchado un par de veces. Y creo que eso te dice algo de que nuestra política... yo creo que esta cosa de las maquinarias siempre ha sido overstated, siempre ha sido exagerado. Yo creo que las ideologías en Puerto Rico siempre han sido más poderosas que cualquier maquinaria. Y yo creo que lo de las maquinarias es una excusa fácil de los analistas políticos para tener algo que decir todos los días. Porque no saben. Porque no tienen acceso a encuestas. Y que no tienen el tiempo también particular lo que tú y yo estamos haciendo. Sí. Es difícil. Pero siempre ha habido un tema ideológico y yo pienso que en vez de enfocarse tanto en las maquinarias, etcétera, si nos enfocáramos en las ideas y en lo que harían los candidatos y cómo esas ideas contrastan, porque Jennifer González, o sea, para mí es raro que, por ejemplo, un tema tonto, que no ha cogido mucha relevancia, pero es de suma importancia en términos de administración pública, el tema de privatizar edificios públicos, que es algo que los gobiernos del PNP en los últimos 8 años han estado como que mirando a ver cómo lo hacen y por dónde le entran a privatizar los edificios públicos, y lo han discutido por debajo de la mesa bastante tiempo. Y ahora Pierluisi y Jennifer están peleándose de que el otro va a privatizar los edificios públicos. Y yo digo como que, mano, pues tú estás en el plan fiscal. Bueno, para mí, Balbo, ha sido como un poquito de shock. Porque como alguien, o sea, si yo fuera a redactar una plataforma de Cristian Sobrino solamente, ¿verdad? El candidato Cristian Sobrino. Ajá, privatizar va a estar todavía ahí arriba. Y sobre todo en edificios públicos. Y yo pensaba que el PNP, that was our jam. O sea, Pedro Rosselló, aparte de construir cosas bien grandes, privatizó un montón de cosas. Y Luis Fortuño creó la ley de la APP la escuela charter. Los legisladores, exacto, la escuela charter bajo Ricky, la cuestión de energía eléctrica, la cuestión del día. Y de momento, yo he sentido estos 4 años donde privatización en el PNP es como que, loco, cógelo con pinza, tú sabes, no hables demasiado. Yo creo, Cristian, eso para mí, en ese tema, yo me siento un poquito como perro sin casa. Es que yo estoy vagabundeando comiendo huesos. Es que los cambios grandes en un gobierno es difícil. Cuando ya vas para el 8º año de gobernanza en un solo partido, es difícil. O sea, la institucionalidad te traga. Y yo creo que el PNP, pues, de lado, no lo digo porque me convenga el resultado solamente. Pienso que Puerto Rico ya, ¿sabes? Aquí hace falta un cambio de alguna manera. Y yo creo que el error del gobernador, y yo sé que estaba metiendo un tema en la primera, pero yo creo que el error más fundamental ha sido, y no solamente de él, sino de todos, pero en el caso de él en particular, es que simplemente decir que tú lo has hecho bien sin decir qué vas a hacer mejor y qué es lo que vas a hacer después,
Sí, eso fue lo que hablamos un poquito cuando hablamos de la encuesta de Atlas, que yo en esa línea contigo dije, mira, no me sorprende que Juan Dalmau salga en una encuesta de Atlas con tan buenos números porque es el único que tiene un mensaje aspiracional, ¿verdad? En que... Y Jennifer un poco ha tratado de hacer un mensaje aspiracional, no de lo que haría, sino de quién es. Yo soy como tú, mira dónde estoy, mira lo que he logrado, yo te hago caso, yo estoy accesible, tu aspiración es la mía. Se identificarse con la gente. No, pero ha sido incluso ha sido menos aspiracional simplemente porque se queda en el argumento de que... El mero hecho de que yo sea... de que yo sea como tú va a implicar que va a salir mejor para ti. Que un poco es el problema de Jesús. Que es un poquito identitario, más que nada. Y yo creo que ese ha sido un poco el problema de Jesús Manuel. Que no sabe articularlo así. Que no le ha pasado algo similar. Que es como que yo sé lo que yo quiero decir. Por lo tanto, presumo que tú estás entendiendo lo que yo quiero decir. Y no puedes hacer eso. O sea, yo sé que cuando ellos dicen... yo soy como tú y por lo tanto voy a responder a tus necesidades, pues tú no puedes quedarte en yo soy como tú. Tú tienes que decir, soy como tú, voy a responder a tus necesidades y voy a responderle A, B y C. Sí, y yo creo que los políticos en Puerto Rico subestiman la importancia de decirle a la gente en 3 puntos, o 4, o 5, o los que sean, qué van a hacer. Quería cerrar con último en asunto de privatización. Creo que también el hecho de que hay billones de pesos en fondos federales que nada más los puede gastar entidades públicas. Sí. De momento es como que, bueno, pero ¿para qué tenemos que privatizar este dinero? Pero se hizo con Luma lo del Operations and Management. Sí, pero no es... Exacto. Es un workaround. Hay formas. Es un workaround versus... Y yo me siento cómodo con que el gobierno sea dueño de la infraestructura. Si en el caso de una privatización, creo que es... hay cosas que naturalmente son monopolios y no tengo un problema fundamental con que sean en manos públicas. Creo que tengo un problema fundamental en que se administren mal, como tendría cualquier persona. Pero no tengo un problema ideológico insalvable con que sean públicas. En algunos casos sí. Pero en el término... Bueno, hay otras cosas que son tan higher up on the list. Sí, pero incentivos importan y el problema en nuestro caso, no estoy diciendo que así en todo el mundo, pero en nuestro caso el problema ha sido que cuando ese monopolio o esas estructuras inmensas se administran desde el sector gubernamental, los incentivos están para que no se administre perfectamente. Ahora, ¿sabes qué también? El problema también es que como Puerto Rico está enfrentando un asunto demográfico, pues vemos ejemplos más prominentes de entidades privadas que entonces fracasan, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso de los hospitales, que vimos el asunto de IMA, sabemos que hay otros hospitales que están en fila, y eso es un solo ejemplo. Pero nada, vamos a hacer esta parte porque vamos a hacer un giro bastante dramático ahora a lo que ocurrió ayer. ¿Fue ayer o antes de ayer? Ayer. Fue... antier, que fue en Nueva York, en el tribunal, en el caso de Donald Trump, el expresidente fue declarado culpable de 34, si no más, cargos graves en lo que fue un caso novel del punto de vista legal que estaba relacionado a él. Lo que se le encuentra culpable es de la falsificación de récords corporativos en relación a un delito federal electoral que surge de los pagos que se le hacen a la pornstar Stormy Daniels para esconder en el 2016 que Donald Trump había tenido una relación extramarital con ella. Antes de las elecciones. Obviamente, antes de las elecciones, había tenido una relación extramarital con ella, mientras que la esposa estaba dando a luz. Y ese revolú de pagos y la manera que se esconde en los récords corporativos, el fiscal en Nueva York, que había corrido en su elección bajo la plataforma de que yo voy a clavarme a Donald Trump de alguna manera u otra, pues lo declararon culpable. Y eso ha liberado un shitstorm de asuntos políticos y no políticos
Y creo que es sumamente relevante para la discusión en Puerto Rico, aunque pensemos que quizás está lejito. Balbo, ¿qué te ha parecido? Pues yo creo que el caso contra Trump es un caso que usualmente no se vería criminalmente. Este es el tipo de cosas que se manejan usualmente administrativamente. No es sin precedente. Obviamente la combinación de hechos genera... son agravantes. O sea, estamos hablando de una persona que utiliza a un medio de comunicación para adelantar su agenda electoral, que ese medio de comunicación realiza un gasto con el propósito de elegir a Trump presidente, que ese gasto no es reportado, que Trump reembolsa el gasto, tampoco reporta el reembolso, y luego lo deduce como un gasto en sus planillas. Uh-huh. Ese nivel de concatenación demuestra una intención o puede demostrar una intención de defraudar mucho más alta, mucho más exigente de la que de ordinario se tuvería. Y yo creo que eso ha generado... Los cargos se deben a eso. Se deben a que realmente no pasa todos los días que alguien... Bueno, se debe a que querían clavarse a Donald Trump. Claro, pero está combinado. O sea, antes de saber que eso había pasado. Pero objetivamente no pasa. Esta conjunción de hechos no pasa todos los días. Creo que los cargos, yo pienso que los cargos no son los cargos que uno dice, wow, meterte preso por eso pues, no es lo común. Oye, y hay otros casos en Georgia y en DC. Que son mucho más serios. Que son más y que están más relacionados a los asuntos políticos, ¿verdad? Sí, esto es un asunto de prácticamente se podría decir de evasión contributiva. Ni eso, esto es white collar, esto es record keeping. Pero obviamente un record keeping con la intención de esconder algo. Y miren, no vayamos lejos, el tesorero de un PAC en Puerto Rico fue culpable por prácticamente, si lo llevamos a su base más pequeña, poner una dirección falsa en el informe de una corporación. Uh-huh. O sea que tampoco pensemos o supongamos que esto es algo que no pasa. O sea, pasa con mucha frecuencia que un error en papeleo, si tú puedes demostrar una intención de defraudar, se convierte en algo criminal. Y yo creo que lo hemos visto en casos similares. Ahora bien, consecuencias políticas. Trump va a seguir siendo el candidato del Partido Republicano a la presidencia. Sin duda alguna. Esto no va a alterar eso. Si tiene un efecto electoral, está por verse porque es muy temprano para saberlo. Sí. Pero sí pienso que el presidente, en estas elecciones, opuestas a las elecciones del 2020, o quizás del 2016, los electores de alta propensidad para votar, los electores que les importa mucho la política, se le viraron a Trump. Yo creo que ahí Biden tiene una ventaja. Repite eso, no te entendí. Yo creo que los electores que están más pendientes, y se ven las encuestas, que los electores que son más intensos, que están más on top del acontecer noticioso, se han mantenido con el presidente Biden y no se han cambiado su opinión del 2020 en términos de por quién votarían. Pero el electorado que no está pendiente a la política, que es mucha gente, que no necesariamente vota no vota con tanta frecuencia, pero es más gente, ahí Trump tiene una ventaja. No sé qué va a pasar cuando esos electores menos informados en el transcurso de la campaña se vayan enterando de estas acusaciones y de los cargos. Sobre todo porque miembros del jurado del caso, particularmente había un jurado que su principal medio de comunicación y de informarse de las noticias es Truth Social. O sea que el jurado no era un jurado, aunque sí mayoritariamente por la naturaleza de Manhattan. Era más demócrata que republicano. Había al menos un republicano casi maga. Eso no es decir que veía Truth Social no significa eso. Su principal medio de noticias era ese, decía él. Pero también ponle, es difícil conseguir unanimidad en un juicio, en un jurado. Por más que geográficamente haya una... Yo te voy a disputar eso. Porque eso es verdad con un don nadie. El presidente de los Estados Unidos es la persona más conocida, o el político más conocido en el mundo. Y Donald Trump en particular es la persona más conocida en el mundo entero. Yo estoy seguro que hay tribus aborígenes en África y en el Pacífico
que saben quién es Donald Trump y no saben quién es nadie. ¿Ok? Ellos saben de Chito Mussolini. Entonces, encontrar unanimidad en una persona sumamente conocida, yo creo que no es difícil. Pues no sé. Yo pienso que igual es un cargo muy serio. Yo creo que no se puede subestimar lo que ocurrió porque es un delito grave. Y creo que en términos de la elección esto le va a costar. No sé si es suficiente como para que pierda, pero creo que es suficiente como para afectar fundamentalmente su capacidad de ganar. Yo en todo lo que tenga que ver con Trump tengo un poquito de sentimiento encontrado. Porque a mí, vamos a poner de esta manera, the agenda, I'm down. Y lo digo sin ningún tipo de reserva. Y en el 2020, antes del 2020, cuando yo iba a cenas con amistades de mi novia, eso que son muy liberales, y yo decía, no, yo quiero que él vuelva a ganar. La cara de horror que muchas veces me ponía en el medio de la cena, yo me la gozaba. Ahora bien, para mí pasaron dos cosas que me dieron ya mis reservas con él y, sorry, no puedo reconciliarla. Y es lo que pasa después de la elección. Tanto enero 6 como las semanas antes. Día de Reyes, sí. Y cuando se publica el informe de la OIG que confirmó algo en blanco y negro que pues nosotros todos en la administración de Ricky y bajo Wanda también sospechábamos, pero nadie nunca nos lo ponía en blanco y negro. Mira, aquí hay ejemplos de cómo desde OGP Federal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal y la Casa Blanca entorpecieron los proyectos y el proceso de reconstrucción de ustedes en Puerto Rico. Para mí, esas dos cosas juntos me pusieron al macho detrás de una línea que yo no puedo cruzar. Y lo digo, no obstante, que si yo fuera a escoger entre las dos agendas, yo te digo, pues la de él me gusta más. Le sumo a eso que la realidad objetiva ha sido que bajo Biden algunas cosas no me gustó, como lo de Seguro Social, pero en general se han portado bien con nosotros. Y como yo no voy a vivir en Montana ni en Florida, yo voy a vivir en Puerto Rico, pues yo voy a favorecer en mi intelecto, porque tampoco puedo votar por la corrupta colonia tuya. La cochina. La cochina, corrupta, criminal y asquerosa colonia. Pues yo voy a elegir mis intereses por encima de mis preferencias particulares sobre una cosa o la otra. Me pueden poner a Joe Biden en un freezer. Es más, preferiría ponme en un freezer. Me lo sacas solamente, me abre la puertecita para verlo y me lo vuelve a cerrar. ¿Sabes? Porque se ha portado bien. Así que, ¿por qué me voy a quejar? Y eso yo creo que es una visión, ¿verdad? Y es una visión muy provincial del asunto. Pero pues a mí me gusta ser provincial. Dicho eso, yo encuentro que este caso en particular, no el de Georgia o el de Washington, que no conozco totalmente los detalles, a este ha sido el que más yo me he enfocado. Hay un problema severo con este caso. Primero, en las famosas palabras de Molly Crabapple, el fiscal de Nueva York no es politically appointed, elected. Y a mí me causa acidez la idea de que un fiscal corra para un puesto diciendo, me voy a clavar a fulano, vota por mí. Porque eso de por sí tiene una toxicidad política que es peligrosa. Segundo, en Nueva York sí se han llevado casos de falsificación de récords corporativos, pero nunca en el contexto y ese delito es menos grave. La única manera que se convierte grave es si tú lo atas a un delito que es de por sí grave. Y aquí no se ató a un delito estatal grave. Se ató a un delito federal que el mismo Departamento de Justicia Federal no quiso llevar, que fue el asunto del financiamiento de campaña.
Así que tengo un fiscal haciendo campaña y diciendo, me voy a clavar a un opositor político. Voy a hacer un malabarismo legal de leer un estatuto penal hacia afuera de lo que era su intención, ¿verdad? Cuando se legisló, para simple y sencillamente yo poder poner en la silla a Chito Mussolini y clavármelo frente a unas elecciones. Y eso es, y como tú dices, si yo tengo la agenda, si mi éxito electoral depende de que yo te meta preso, pues yo tengo un incentivo para meterte preso. No solamente eso, que la reacción del otro lado, porque ya te vieron hacerlo, así que ya saben el truco, pero la próxima representación de esto no necesariamente va a ser de tu lado y no va a necesariamente ser tan elegante, va a ser burdo, porque ya tú has escalado la discusión o vamos a decir, la contienda. Y entonces, algo que siempre me gustaba de la política americana, que no siempre la entendía, pero me gustaba, era que yo pensaba o yo sentía que los políticos americanos no tienen miedo que si salen de la silla los van a meter preso, o los van a perseguir, o van a coger a su familia y la van a destruir, o te van a despojar de tus bienes al estilo romano, ¿verdad? A diferencia de la política, por ejemplo... Bueno, a diferencia de lo que pasó aquí en los 90 y en los 2000. O sea, lo que pasó cuando hay el cambio de mando entre Pedro Rosselló, Sila Calderón, el Blue Ribbon, etcétera, fue radicalizante en el PNP. ¿Verdad? Y eso ha llevado un montón de conductas que en todos los lados, que yo creo que todavía son los frutos de lo que pasó en aquellos años. Sí, porque dejó de ser, te voy a meter preso porque metiste chavos en la máquina, en la caja registradora y te lo metiste en el bolsillo. Voy a empezar a acusarte por cosas que hoy no son delitos. Exacto. O nadie entiende que son delitos. No, pero que hoy podías argumentar que había una forma de estirar el lado legal y hoy los tribunales han dicho, mira, yo no puedo permitir que tú judicialices esa conducta, que la criminalices, porque entonces pues nadie puede gobernar. Y yo creo, y esta conversación yo la he tenido, por ejemplo, ¿verdad? En el contexto de enero 6, de esos eventos, y yo digo, también al horror muchas veces hay amigos más liberales, señores, enero 6 no ocurre sin las protestas del 2020. Porque de momento esta gente te ve a ti haciendo todos estos rallies masivos cuando supuestamente todo el mundo tiene que estar en lockdown, prendiendo en fuego bloques enteros y destruyendo y looting y todo esto y gente atacándose físicamente, y ellos te ven haciéndolo y tus políticos dicen, no, esto está bien. Pues te sorprende que después del otro lado lo trataron de hacer de una manera mucho menos elegante y más burda. Bueno, eso fue lo que pasa en Roma, ¿no? O sea, el comienzo del colapso, y no quiero hacer la analogía histórica siempre, pero Julio César es la culminación de un proceso que lleva décadas de radicalización, donde cada vez yo rompo las normas sociales. Entonces ya deja de ser te exilio, empieza a ser te mato. Deja de ser te quito una finca, te quito todo. Deja de ser te mato a ti. Mato a tu familia. Ese tipo de esa radicalización hasta que termina Kissinger creo que era que decía que tú puedes tener libertad, orden sin libertad, pero no puedes tener libertad sin orden, porque eventualmente la falta de orden degenera en una pérdida de libertad. Totalmente. Y esa es, por ejemplo, la crítica conservadora del movimiento libertario. O sea, no hay tal cosa como un orden espontáneo. Sí. Entonces... eso yo creo que no hay que casi, ¿verdad? En Puerto Rico no hay mucho libertario electoralmente, pero sí hay un grupo libertario que ha sido recientemente vocal. Y pues, no, y tenemos un miembro de la audiencia que es libertario full, pero por eso es que hay diferentes caucus dentro del mundo libertario. Pero a mí me preocupa, contrario... Vamos a decirlo de esta manera. Me preocupa un poco con los casos de D.C. y el de Georgia. Pero me preocupa menos que en este. Sí, porque en este tiene unos elementos de que, mano, no es que hiciste algo mal, es que yo te quería clavar. Y más en un mundo donde nuestro ordenamiento legal parte de la premisa de que tú eres culpable de algo. Sí, es como Rico en George Dredd, en la George Dredd de Sylvester Stallone en los 90, que Rico
que lo actúa Armand Assante, uno de los actores más subestimados en la historia del cine de Hollywood, dice, guilt and innocence is just a matter of time. ¿Verdad? A mí me preocupa cómo el caso de Trump en Nueva York abra unas puertas, o mejor dicho, abre una caja de Pandora que nadie sabe qué es lo que hay adentro metido y que no estaba, o por lo menos recientemente no estaba presente en la política federal americana. Sí, porque por ejemplo en el caso de Nixon, que Nixon no es acusado por los delitos. O sea, Watergate es aquí voy a hacer una digresión histórica leve. Watergate fue hace 50 años, o poca gente recuerda Watergate. Y en Puerto Rico menos, ¿no? Y tú y yo no éramos ni gusarapos en los huevos de nuestros papás para eso, así que... Hace mucho tiempo. Watergate fue un caso donde comienza por el famoso suceso de que gente de la campaña Nixon trata de hacer espionaje político. Pero se revelan un montón de cosas sobre Nixon, desde evasión contributiva descarada, de que él cogía sus documentos públicos como vicepresidente, se los donaba al gobierno, documentos públicos, y después cogía una deducción contributiva de los documentos públicos. De verdad, yo no sé esa parte. Sí. Y fue heavy. Y, ¿sabes? Había líos con fondos de servicio secreto en la casa de él en California. Cosas bien similares a las de Trump, si las piensas. Y yo he pensado que Trump y Nixon en eso tienen una similaridad. ¿Y qué pasó? Ford indulta a Nixon, pero el tema los demócratas fueron muy efectivos en ese momento en desenfatizar el tema contributivo, por ejemplo, porque no había como te dije ahorita, no metiste la mano en la registradora y sacaste dinero, sino que es un asunto que tú sabes que estaba tratando de hacer trampa, pero usualmente no se convierte en un delito y te meten preso por eso. Y se enfocaron en las cosas que eran delitos sin ambigüedad. Me parece... Bueno, es un poquito como lo de... en Puerto Rico lo de Víctor Fajardo, que es el ejemplo, yo creo que... Sí. O sea, te encontraron con cash debajo del matre, caballo. O sea, aquí no hay mucho asunto político que digamos. Bob Menéndez con los lingotes de oro. Exacto. Que cuando son ejemplos así... Sí, porque el primer caso de Bob Menéndez... porque Bob Menéndez es un reincidente. El primer caso de Bob Menéndez es sobre sus donativos políticos, más que otra cosa, ¿no? Recibe donativos políticos y él le ayuda a un donante. Eso en el sistema americano no es ilegal, sobre todo si el donante es residente de tu estado, pues tú estás dando un servicio a un constituyente. Este caso es, el de ahora de Bob Menéndez es, dame lingotes de oro y yo te voy a resolver tu problema. Hay una diferencia bien grande entre un donativo de campaña, que tú puedes articular una teoría de que, ok, la articulaste, pues mira, a lo mejor... Versus un lingote de oro. Escondido en tu chaqueta. Y tú dices, no, es que yo soy un exiliado y tengo trauma y PTSD, necesito tener oro encima todo el momento. Y ese día buscaste en Google, ¿cuál es el precio del oro? Por eso me gusta ser bien cuidadoso con este caso de Nueva York, a pesar de que yo no tengo duda de que él cometió, o sea, no nos hagamos los inocentes, él hizo lo que se le acusa de hacer. Los hechos son esos. El derecho, quizás en derecho procede. Pero quizás procede un delito menos grave que ya había prescrito. O una multa. Y no era algo para meter a un expresidente preso, que no ha ocurrido. No, Nixon lo indultaron. Aunque sí, lo indultaron. No se ha dado. Nunca hubo cargos estatales. Y la pregunta entonces, y esto se ha dicho ya en público, ¿verdad? No es especulación, que gente ha dicho, pues, fiscales republicanos, pónganse a buscar que tiene su oponente y montenle lo mismo. Bueno, no vayamos lejos. Yo creo que fue en el 2005 a Tom DeLay lo acusaron. Porque en Texas le buscaron... Bueno, a Edwards también lo acusaron por también pagos ilegales a la amante que iba a ser la mamá de un hijo, algo así. Versus, por ejemplo, el caso de Dennis Hastert, que era presidente de la Cámara, que lo acusaron por darle pagos a uno de sus estudiantes que él había abusado sexualmente de él. Y lo cachan por el lavado de dinero que usó para pagar. ¿Este es el mismo el del Hastert Rule? Sí. No me acordaba que fue por eso.
Sí, Yo sé que había sido un pago ilegal, pero no me acordaba que era por eso. Sí, él llegó, ¿verdad? Mi recuerdo es que él llegó a un acuerdo confidencial con este joven de que pues, el caso no saliera y pues al retirar el dinero y dar razones falsas del retiro del dinero, pues violó el Bank Secrecy Act. Sí, está complicado también. Pero Sí, pero ahí hay un elemento de que, ¿sabes? No es lo mismo tener un amante pornstar es que es tan ridículo también cuando uno escucha en voz alta. que violar a un niño. Sí, ¿sabes? sí, claro, o sea, claro, no. no está en el mismo, no está en el mismo lado O sea, del yo espectro. puedo justificar que tú uses lo que sea para meter preso a un tipo que le hizo eso a un niño. Versus, tú sabes, este tipo que nadie esperaba que fuera un paragón de la moralidad. Sí, que todo el mundo sí. sabe que lleva haciendo esto, o sea, porque, vamos. Sí que, vamos... Las strippers que estaban con él todo el día para arriba y para abajo en Trump Tower. Que Donald Trump sea un libertino no es algo nuevo en la ecuación. Cuando las fotos esas de mujeres, que, o sea, cuando... Les voy a dar un secreto poco, quizás es inocencia mía, pero cuando muchas veces tú ves a todos estos tipos y dices, oye, ¿por qué ese tipo, ese empresario de 80 años siempre anda con esta... Muchas veces... They're escorts. Son modelos pagos. Sí, tú sabes, sí, no pienses que es que hay tanta... Oye, hay unos cuantos que tienen game, como por ejemplo, el papá de Julio Iglesias, Papuchi. Bueno, pero tú sabes. Que murió a los 90 y pico de años con su nueva jeva embarazada de su más reciente hijo. Pero Papuchi es Papuchi. El punto es que Donald Trump no es Papuchi. El punto es el siguiente. Políticamente yo creo que por eso es que este caso no lo ha afectado en su base. De la misma manera que afectaría a un Biden. ¿Por qué? Porque primero, su carácter ya está en la ecuación. Y segundo, porque su base y su partido lo ve como un escalamiento en los métodos de conflicto que ellos ya no están en un momento donde se van a echar para atrás. Bueno, compáralo con el caso de Mónica Lewinsky, que quizás es una buena analogía. Que los demócratas lo vieron como un escalamiento también. Los demócratas lo vieron como un escalamiento de pues yo empecé, tú empezaste, este tipo, oye, hoy en el 2024 lo vemos distinto. Sí, yo creo que un presidente dándole para abajo a una intern no se va a ver de la misma manera hoy en día. Pero en ese momento la percepción de muchos demócratas fue, pues mira, el tipo tuvo una relación extramarital. Pues mira qué mal. Pero de hecho, no pasó sin consecuencias. Clinton lo desaforan por mentir. Sí. Pero una cosa es desaforarte por mentir y por esconder información, etcétera, y otra cosa es meterte preso. Y como quiera no pudieron culminar el residenciamiento. Es que hay unas cosas. En el caso de Trump, yo creo que lo que lo mata es, aunque estoy de acuerdo con que yo no hubiese llevado el caso por razones discrecionales, es que el coger la deducción contributiva es como... Es que lo tenía que llevar porque él ya había hecho campaña. Que esa es la parte que yo digo, diablo, o sea, el tipo había... Si no le radicaba algo, ¿qué iba a decir? Ups, que se iba a parar a decir que Donald Trump es inocente. Sí, estaba como que medio... No, hizo una promesa de campaña y su promesa de campaña era clavarse a otro ser humano. Douchey ser humano. Pero vamos a... debería estar preso, pero la justicia no funciona así. No, y en ambiente político sí, hay una vara diferente. Sí, porque cuando tú mezclas... Es como, por ejemplo, yo no soy muy dado al activismo judicial, pero si hay una ley que impide la libertad de expresión política, pues yo voy a tener un problema con esa ley. Exacto. Porque ya tú estás afectando los cimientos del sistema. Estás utilizando el poder para restringir el proceso electoral. Y eso me causa problemas graves. Siempre hay unos footnotes, Balbo. Yo creo que si la gente cumple con las leyes, pues no hay problema. Lo que pasa es que hay gente que quiere utilizar eso para hacer lo que les da la gana. Balbo, llevamos 1 hora y media. Teníamos otro tema en el rundown, pero yo creo que quizás lo dejamos para la semana que viene. ¿Cuál? El de María Iglesias. Sí, pero yo creo que ese es un tema siempre bien verde. Sí, por eso digo que vamos a dejarlo para la semana que viene. Es que yo creo que no esperábamos que lo de la primaria, a pesar de que... Porque es que... Sí, me comí mi adjudicación de tiempo en los temas. Yo creo que había que hacerlo porque no es justo para nuestra audiencia que hablemos de la primaria. Yo sé que esperan que hablemos de la primaria, pero queremos darle también nuestra visión
de por qué nuestro valor añadido no es decirles cuál es el promedio de 3 encuestas. Nosotros no somos Nate Silver. Nosotros no somos Kiko Llanera en El País. Nosotros somos personas que tenemos una visión más filosófica, podemos saber algo de política electoral, podemos tener conocimiento, experiencia, pero realmente en esta etapa del juego no tenemos nada que añadir. No, y si yo tengo unas motivaciones personales por las cuales no quiero hablar de un tema, pues yo quiero que usted sepa las motivaciones. Y por si acaso, ¿verdad? El que no conoce a Esquilín, a cualquier cosa le reza, saluda a nuestro contable, que te perdiste el barbecue en su casa. Sí, me lo perdí. Pero estuvo muy bueno. Y ¿tú estabas allí? Fue muy... ¿El de cumpleaños? Fue muy grato su cumpleaños, fue muy amable, su esposa estaba allí, su prole, estuvimos compartiendo, hablamos de todo. Al pobre Albero lo vacilamos un rato. Y lo quería decir porque como yo sé que él ahora nos va a boicotear por no hacer nuestras predicciones, pues quería simplemente darle un último shout antes de que se vaya. O sea, porque, ¿sabes qué? No los queremos. No los necesitamos. No, sí los queremos y sí los necesitamos. Pero Albero no. Aunque fuéramos a planificar hacer predicciones, yo las iba a cortar del programa porque yo sé que Albero lo único que quiere es que hagamos predicciones públicas para que entonces si una no se da, él nos pueda chantajear y tirar en cara eso por el resto de su vida. Y yo no juego el juego de mis enemigos. Albero ha hecho algo que ha aprendido mucho. Y entonces ahora viene y da una opinión distinta que todos los días. Y entonces, cuando se da lo que él dice, te da un reply a lo que dice. Dice, ve, yo lo dije. Y dice, pues, pero todas las otras cosas que dijiste. El truco, muchacho, es que tiene que estar en un chat con Albero sin que se autoborre. Así él nunca va a tener como... Pero después el cabrón va a sacarle un screenshot. ¿Tú sabes? Aquí estoy en récord. Mira, Albero, si algo yo quiero a ese muchacho, ¿sabes por qué? Por su perseverancia. Hay que dársela. Es una persona insistente. Ese muchacho tiene una perseverancia y una insistencia potente. Debemos traerlo un día para acá. Tú sabes que yo creo, estaba pensando el otro día que nosotros, el formato se presta para traer gente, sobre todo de temas hasta económicos a veces. Y Albero no ha venido a la trinchera, diablo. No el estudio pasado, el que era anterior a ese. Así que estás tú. ¿Sabes qué? Albero, tienes invitación abierta. Para que no nos boicotee. Para que no nos boicotee. Bueno, señores, gracias por sintonizar. Como siempre, le pedimos que compartan el episodio con todas sus amistades, con la gente de su trabajo, con su familia, hasta con la gente que les caiga mal. Que por favor dejen reviews positivos, 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas posibles. Y pueden comentar el episodio en el Q&A debajo de los show notes en Spotify y en el área de comentarios en YouTube. Los leemos siempre y los compartimos y nos los gozamos. Sí, y nos tomamos en cuenta. Y si es un comentario negativo, se lo puede reservar porque eso ya que usted es un amargado. Pero nada, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Y mañana vayan a votar a las primarias. Se necesitan todos los votos. Cuídense.